Estamos conformados por David, Jackie y yo, Carla. Bueno, primero hablaremos de la teoría de juegos en las ciencias sociales, la cual sabemos que el uso de estas con relación a la teoría de juegos es fructífero, ya que se relaciona en las disciplinas sociales, pues ayuda a estudiar diversos problemas sociales que genera el ámbito económico. También nos ayuda a analizar el comportamiento de estos individuos que tienen en el fenómeno social, en el cual las decisiones pueden depender también propias del mismo individuo, pero del tercero. Sabemos que en un juego existe un grupo de jugadores en el cual estos jugadores están involucrados en una misma situación, tal que el resultado depende de las decisiones de los demás y claro que pues de la decisión que toma cada jugador. La importancia que tiene las ciencias sociales en la teoría de juegos, queremos entender que el comportamiento de estos individuos, cómo influye el comportamiento de estos individuos y también cómo influye las instituciones en las decisiones de estos individuos. Y también en cómo influye un grupo social y cómo se interactúan en estos. Es decir, cómo se interactúa la racionalidad y sus costumbres. Es por eso que la teoría de juegos tiene el objetivo de resolver estas situaciones mediante modelos matemáticos. Por ejemplo, en los equilibrios múltiples definiremos lo siguiente, lo cual se desarrolla, por ejemplo, los juegos dinámicos no cooperativos se desarrollan en una secuencia de movimientos de n jugadores. Nuestro ejemplo, el cual lo definiremos más adelante, nuestros jugadores pueden o no conocer las elecciones previas exactas de sus compañeros de juego. Por otro caso, las estrategias, los juegos de forma estratégica, el cual analiza rápidamente cada posible resultado de un juego. Y por último, el juego extensivo, que sigue la secuencia de movimientos de cada jugador. Es por eso que la multiplicidad de equilibrios aporta para las características personales como la racionalidad, también en la psicología y el aprendizaje de determinantes cruciales de los resultados sociales. Bueno, hablando de la racionalidad que tienen los jugadores, es la acción que genera que una persona para beneficiar sus intereses. La economía experimental ha probado en innumerables series de diferentes experimentos el comportamiento que tienen los jugadores, los individuos ante una situación, una decisión, que puede ser de una sola persona o de varias personas, que son los juegos cooperativos y los no cooperativos. La racionalidad pura es responsable de las decisiones humanas y como las características contextuales específicas pueden influir en todos los resultados. Y esto es lo que nos da la teoría de juegos la teoría de juegos del diálogo. Y bueno, la teoría de juegos con respecto a las ciencias sociales ha tenido mucho avance, ha tenido resultados notablemente exitosos, por ejemplo, en la biología evolutiva y los conocimientos adquiridos de la biología evolutiva se han utilizado en modelos de aprendizaje en contextos sociales. La naturaleza elige combinaciones de estrategias al azar y las pone en probabilidades. Los resultados determinan la probabilidad de supervivencia de estos tipos de variedad de estrategias. Y los modelos de evolución o modelos de aprendizaje con frecuencia son resultados que corresponden a equilibrios de juegos reales o soluciones de juegos cooperativos, que es lo que vamos a ver ahorita. Nosotros hicimos un ejemplo que es el voto por una reforma. Bueno, se los voy a leer Dice, suponemos un juego en que los jugadores son los diputados de los dos partidos más importantes, que son los partidos minoritarios y mayoritarios. Las estrategias de los jugadores serán votar a favor o votar en contra de alguna reforma. Esta puede ser influida por dos cosas. La aprobación de la reforma priva a los partidos a la posibilidad de distribuir favores o la reforma es percibida de manera positiva a la población.
Bueno, tenemos 4 estrategias en este juego, que son las siguientes. Si los 2 partidos votan por la reforma, esta será aprobada. Por lo tanto, ningún partido va a poder repartir favores. La segunda es, si el partido mayoritario vota a favor de la reforma y el minoritario en contra, nuevamente la reforma es aprobada, por lo que ningún partido puede repartir favores en futuras campañas. Sin embargo, el partido mayoritario obtiene una pequeña ventaja electoral a costa del partido minoritario que se opuso a la reforma. Y esto es porque justo es el partido mayoritario, entonces tiene un plus y por eso esa es la diferencia entre el 2 y el 1. Si el partido mayoritario vota en contra de la reforma y el minoritario lo hace a favor, la reforma no será aprobada, justo porque el mayoritario tiene más decisión. Y si los 2 partidos votan en contra de la reforma, esta es rechazada y nadie puede presumir de haberla promovido. Bueno, aquí... sí, perdón. Bueno, aquí está la matriz del juego. De este lado es el partido mayoritario y de este lado es el partido minoritario. Si ambos votan a favor de la reforma, entonces se les da el valor de B1 y B2 y es como el valor solamente por votar. Luego, si el mayoritario vota a favor y el minoritario en contra, entonces la diferencia va a ser que el mayoritario va a tener la aprobación de la población. Por lo tanto, vamos a definir a esa variable como E. Entonces, el jugador 1, que es el mayoritario, va a ser B1 más E y esa población que adquirió se le va a restar al partido minoritario, o bueno, la popularidad. Entonces, por eso es B2 menos E. Luego, si el mayoritario vota en contra y el minoritario a favor, aquí vamos a presentar 2 nuevas variables, que es X1 y X2. X1 es como la ganancia por distribuir favores del partido mayoritario y X2 del partido minoritario. Pero vamos a suponer que X1 va a ser mayor que X2 porque obtiene mayor ganancia el mayoritario distribuyendo favores, pues ya que son más, ¿no? Entonces, si vota en contra el mayoritario, la reforma no es aprobada. Por lo tanto, por eso se le resta E, porque como él votó en contra, se le va a restar la popularidad a él. Y X1 pues es la ganancia que está teniendo la ganancia que está teniendo por distribuir favores y se le resta X2 porque es lo que ganó el minoritario. Y en la última casilla es si los 2 votan en contra, entonces ninguno puede presumir que votó por la reforma, entonces no tiene ninguno de los 2 la aprobación del pueblo, entonces solamente van a tener la diferencia de la ventaja de lo de distribuir favores. Ok, luego vamos a resolver este juego extensivo, pero si nos damos cuenta, si el partido mayoritario vota a favor y el partido minoritario, de todas maneras, ya va a ser aprobada la reforma. Entonces el minoritario no se le toma muy en cuenta si vota a favor o vota en contra. Por lo tanto, a él le conviene votar a favor, ya que si vota en contra solo va a perder a la población. Entonces, a él le conviene votar a favor si el mayoritario vota a favor y es aprobada la reforma. Ahora, si el partido mayoritario vota en contra, la reforma no es aprobada. Entonces, al minoritario le sigue conveniendo votar a favor, ya que va a tener una ventaja sobre el mayoritario por la aprobación de la población. Entonces, nos damos cuenta que al jugador 2 siempre le va a convenir votar a favor. Por lo tanto, no podría ser un juego de información imperfecta. Podemos decir que es imperfecta porque como que los 2 van a votar al mismo tiempo, entonces no van a saber qué va a votar el otro. Pero aquí el jugador 2 tiene la predisposición de votar a favor, entonces el jugador 1 ya va con esa mentalidad. Por lo tanto, él nada más tiene que pensar, si el jugador 2 ya va a votar a favor, ¿a mí qué me conviene más, votar a favor o votar en contra? Entonces, pueden pasar del cuadrito.
Entonces él nada más se tiene que fijar en la primera columna, que es cuando el partido minoritario va a votar a favor. Entonces él solo va a votar a favor si B1 es mayor a B1 más X1 menos X2 menos C. Y eso pasa solo si X1 menos X2 es menor a E. Entonces, esto quiere decir, en palabras normales, es que el mayoritario va a votar a favor si la ventaja de distribuir favores es menor a la aprobación de la población. Y si vemos esto como a más grandes rasgos, esto va a ser más equitativo si no hubiera partido mayoritario o partido minoritario, sino si los dos fueran exactamente igual. Entonces X1 va a ser igual a X2. Entonces esos valorcitos se van a hacer ceros cuando los restamos. Entonces esto va a ser equitativo cuando los dos partidos sean iguales, ¿no? Entonces, y vemos que es un juego asimétrico porque cuando uno pierde, el otro gana, lo mismo. Entonces ya contestando el juego, ok, ahí lo hacemos y vemos cómo va subiendo. Entonces vemos cómo el equilibrio de Nash, entonces es que los dos voten a favor. Y definimos las variables respetando que V1 es mayor a V2 y X1 es mayor a X2. Y pues pues nosotros la definimos aleatoriamente. Y pues ya lo contestamos y llegamos que el equilibrio de Nash es que ambos voten a favor. Y sería todo. Sí, eso ya lo dije. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿O nadie entendió nada? Bueno, Aunque digas que tu juego no es de información perfecta, es un juego de información no perfecta, porque realmente las decisiones están sucediendo al mismo tiempo. Aunque lo dijiste de que está predispuesto a votar a favor porque es lo que le conviene, pero él puede no favorecer al otro jugador, porque si ves ahí, si se va del lado derecho, puede tomar un 5 el jugador 1. Entonces sí es un juego de información no perfecta. Entonces, si dijiste que no era un juego de información perfecta, entonces faltaba hacer tu matriz con esa información, porque el juego inicial no es información no perfecta. Ah, ok. es un juego simultáneo. Es un juego Sí. simultáneo. Entonces, no importa si está Predispuesto. siempre tiene que ir Ok. ¿sí? Porque ahí, para tu equilibrio de Nash, ¿cuántas entradas le estás poniendo? 2. Entonces deberían de ser una para el jugador 1 y 2 para el jugador 2 por cada punto de información. ¿Sí? Sí. Sí, entonces. Sí.